Paloma picazuró. Es una paloma de gran tamaño, que mide unos 34 centímetros. Se alimentan de granos, semillas y brotes. Las palomas producen una sustancia parecida a la leche que generan en el buche. Esta sirve para alimentar a los pichones. En estas escenas podemos ver un juvenil. Posee un iris color rojo. En la parte posterior del cuello se nota una textura escamada, color celeste grisáceo, y desde la cabeza al abdomen exhibe un color violeta rojizo, algo grisáceo. Podemos ver cómo realiza su vocalización cuando infla su cuello. Su canto es como un sonido cucú que oiremos a continuación. También se alimenta de los frutos del ombú, haciendo que su semilla se disperse. Actualmente se está expandiendo debido a la expansión de la frontera agropecuaria. Esta paloma se distribuye por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, desde el norte hasta Río Negro. Es también conocida como paloma turca o paloma de monte. Torcasita común. Si escuchamos con atención a la siguiente escena, podremos oír su canto, que es un cuú repetido varias veces. Es una de las palomas más pequeñas, mide unos 15 centímetros. Los sexos son casi idénticos, solo con la diferencia de que los machos son de un color gris azulado y las hembras son de un color gris parduzco. Habita en gran variedad de ambientes. Se puede observar en parejas o en grupos. Se alimenta de semillas, granos y también frutos. Se distribuye por el este y sur de Brasil, sur de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Es también conocida como torcasita picuí, tortolita cuyana, tortolita alinegra, columbina picuí o tortolita picuí. Torcasa. Es una paloma muy abundante que se distribuye por toda Sudamérica. Mide unos 22 centímetros. A continuación podremos ver y oír cómo realiza su vocalización. Suelen formar grandes bandadas, como las que se ve en este caso. Esta especie se ha hecho muy abundante en zonas rurales, en donde obtienen grandes cantidades de alimentos provenientes de plantaciones. Esta ave se alimenta de semillas y granos. Es posible encontrarlas en casi todos los ambientes, excepto en selvas densas y regiones de gran altura montañosa. Posee un color gris rosado. En los machos la parte superior de la cabeza es azulada. Las hembras son más parduzcas.
Tanto machos como hembras poseen manchas negras en las alas y una mancha negra en la zona auricular. También posee tonos brillantes en el cuello. Las torcasas son monógamas. Significa que siempre se mantienen con la misma pareja durante toda la vida. Los machos ayudan a incubar los huevos y a proporcionar leche de buche a los pichones. La leche de buche es una sustancia que producen las palomas en general que sirve para alimentar a las crías. Es también conocida como tórtola, torcasa naguiblanca, paloma torcasa, tórtola orejuda, tórtola sabanera o paloma sabanera. Yerutí común. Esta ave mide unos 26 centímetros. Las yerutíes son del género Leptotila, un género perteneciente a la familia de las palomas. Estas son un poco más grandes que las torcasas y son más difíciles de ver, debido a que prefieren ocultarse. Habitan en selvas y bosques, por lo general ambientes arbolados, semicerrados y umbríos. La nuca y el cuello es azulado, el dorso gris pardo con reflejos oliváceos. El iris es de color amarillo. En este caso he podido hallarla en una arboleda en medio de una zona rural. Primero pude identificar su canto y luego me fui moviendo lentamente, siguiendo el sonido de la misma. Entre el follaje pude ver cómo oculta realizaba su vocalización característica. Se alimenta de semillas y frutos. Se distribuye desde el sur de Texas, en Estados Unidos, hasta el centro de Argentina. Es también conocida como yerutí gris, tórtola colipinta, tórtola rabiblanca, paloma coliblanca, paloma pical, paloma montaraz común, paloma rollera, paloma suelera, paloma de puntas blancas, paloma axilas rojas o paloma turca. Paloma manchada. Mide unos 32 centímetros. Su canto es parecido al de la paloma picazuró, aunque este es más ronco. Se alimenta de granos, semillas y brotes. Como su nombre lo indica, la paloma manchada posee gran cantidad de manchas blancas sobre la sal. Habita en bosques, estepas arbustivas, áreas rurales y poblados. Se distribuye por Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Paloma doméstica. Es una paloma de unos 32 centímetros. Estas palomas descienden de su misma especie en estado silvestre, llamado comúnmente como paloma bravía.
La paloma bravía suele anidar en acantilados en costas marinas y también en montañas, y se la encuentra en la naturaleza alejada de las poblaciones humanas. Su distribución abarca la zona mediterránea en Europa, norte de África y Oriente Medio. Su domesticación pudo haber ocurrido hace más de 5.000 años en Oriente Medio. Estas palomas domésticas han sido usadas durante mucho tiempo como palomas mensajeras. La paloma doméstica anida en edificios. Se la puede encontrar en ciudades o zonas rurales y viviendo asilvestrada. Su distribución es muy abarcativa, ya que ha sido introducida en varios continentes, estando presente en casi todo el mundo. Se introdujo en el continente americano en el siglo XVI. Con la domesticación, el hombre fue seleccionando sus características físicas. Es por eso que podemos observarla en gran cantidad de colores de plumaje. Incluso han sido formadas varias razas. El plumaje más puro de la paloma bravía es gris oscuro, en la cabeza, cuello y pecho. Gris más claro en el dorso y el abdomen. Sobre las alas posee 2 barras negras y en el cuello una mancha verde y otra violeta brillantes. Muchas palomas domésticas comparten este mismo patrón de plumaje, aunque también suele haber patrones con gran variedad de colores y manchas. Se alimentan de semillas y frutos, aunque también del alimento que desecha el hombre. Es también conocida como paloma casera, paloma común o paloma de Castilla. En las siguientes escenas podremos oír su vocalización.